Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. El sonido del café goteando en la cafetera era la única constante en las mañanas de María. Su casa olía siempre a pan recién hecho, a suavizante en las cortinas y a un silencio cómodo que ella había aprendido a valorar. Su vida con Esteban era desde afuera el cuadro perfecto. Un marido siempre con traje bien planchado, sonrisa amable en reuniones familiares y palabras educadas al hablar de ella. Mi esposa se encarga de todo. Yo solo sobrevivo gracias a su orden, decía él. Y todos se reían. María también. No porque fuera un chiste tan bueno, sino porque era su manera de confirmar que todo estaba en orden. Había aprendido a leer la estabilidad en esos gestos públicos, aunque algo dentro de ella, pequeño, molesto, como un tic en el ojo, le decía que esa perfección estaba comenzando a mostrar grietas. Últimamente, Esteban llegaba más tarde. Decía que había muchas reuniones, que los clientes eran exigentes, que ella no entendía lo difícil que era dirigir una empresa. Ya no la miraba como antes. O quizás sí, pero de una forma diferente, más fría, más lejana, como si la viera pero no la mirara. Y cuando ella le decía, «Te noto raro», él contestaba con una sonrisa corta y una sola palabra, «Imaginas». Eso la mataba más que un grito. María empezó a dudar de sí misma cuando encontró una camisa perfumada en el cesto de ropa sucia. No era perfume de hombre, era un olor dulce, invasivo, casi vulgar, que no combinaba con el aroma sobrio y costoso de Esteban. La olió en silencio, sola en el lavadero, apretando la tela entre los dedos como si pudiera exprimirle la verdad. Pero no dijo nada. No quiso parecer desconfiada. No quiso parecer una esposa insegura. Había visto a otras mujeres arruinar su matrimonio por celos sin pruebas, y ella no quería ser una de esas. Así que tragó saliva, sonrió en la cena, sirvió el vino, rió cuando Esteban contó por quinta vez la historia del cliente japonés que se emborrachó. Pero en su interior algo se quebraba despacio. Dormía con los ojos medio abiertos. Empezó a revisar su celular cuando él se bañaba, pero no encontraba nada. Esteban era inteligente y si estaba escondiendo algo, lo hacía con manos hábiles. A veces pensaba que quizás era todo cosa suya, que después de tantos años juntos era normal que el deseo cambiara, que la rutina se hiciera más pesada. Pero había momentos, en medio del silencio, en que se preguntaba si estaba loca o si simplemente estaba sola y no lo quería admitir. La gota que rebalsó todo no fue un grito, ni un escándalo, ni siquiera una confesión directa. Fue un mensaje. Uno solo. Una noche cualquiera, mientras Esteban se duchaba, el celular vibró 2 veces sobre la mesa del comedor. María no solía revisar sus cosas sin permiso, pero esa noche no fue ella quien buscó, fue el celular quien habló primero. «Mañana mismo en el hotel o esperas otra excusa para verme», decía el mensaje, firmado con un nombre que le dio náuseas, Natalia. Natalia. La misma Natalia que trabajaba en la empresa con Esteban, la que había venido a cenar un par de veces, sonriendo con los dientes blancos y el vestido demasiado ajustado para el clima, la que una vez comentó frente a María, «Tu esposo es un genio para los negocios, y para otras cosas también, seguro». En ese momento lo había tomado como una broma vulgar, como parte de esa ligereza con que muchas mujeres coquetean sin que una sepa si reír o levantarse de la mesa. Pero ahora todo cuadraba, las risas, las llamadas tarde, el perfume en la camisa. Todo estaba ahí, en esas palabras que ni siquiera se molestaron en esconder. Y María no dijo nada. Solo dejó el celular en el mismo lugar, caminó hasta el baño, se sentó en la cama y escuchó cómo Esteban tarareaba bajo el agua. Cada nota era un puñal. Al día siguiente, la humillación no tardó en llegar. Estaban en un evento benéfico, de esos en que todo el mundo sonríe como si la vida fuera una postal de revista.
María vestía un conjunto azul oscuro, sobrio, elegante, con unos pendientes que habían sido regalo de aniversario. Esteban, como siempre, hablaba con todo el mundo menos con ella. Fue en medio de esa sala llena de aplausos vacíos que una mujer, excompañera de la universidad, se le acercó con una copa en la mano y una sonrisa torcida. «¿Y tú cómo lo soportas?», le dijo. María parpadeó. «¿A quién?», preguntó, aunque sabía. «A Esteban. Todos sabemos lo de él y Natalia. Dicen que hasta tiene una suite fija para sus reuniones». No lo dijo con crueldad. Lo dijo como quien comenta que va a llover, como un dato irrelevante, pero que estalla por dentro. María no respondió. Sintió que se le apretaba el pecho, pero no derramó una lágrima. Solo asintió, como si la noticia no le importara, como si no se le estuviera partiendo el alma ahí mismo, con la copa temblando entre los dedos y el mundo mirándola sin saber. Esa noche no hubo discusión. Esteban entró en la casa hablando del evento como si todo estuviera bien, como si no existiera sangre bajo la alfombra. María lo escuchó en silencio, mientras él se quitaba los zapatos, mientras se servía un trago, mientras dejaba el saco en el respaldo de la silla como todos los días. Ella solo lo miraba, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, el rostro sereno, pero los dedos apretando el borde del cojín. «¿No vas a decir nada?», preguntó él al notar el silencio inusual. «¿De qué?», respondió ella, con una voz tan neutra que lo descolocó. «Nada. Es que estás rara. Debe ser que imagino cosas», dijo María, devolviéndole su propia frase como una daga envuelta en terciopelo. Él frunció el ceño, pero no insistió. Subió las escaleras y se metió a la habitación, como si el día hubiera sido uno más. María se quedó abajo, sola, con la televisión encendida pero sin volumen, mirando el reflejo de sí misma en la pantalla negra. No lloró, no esa noche, solo respiró hondo, 1, 2, 3 veces, como quien se prepara para nadar en aguas profundas. Lo que más le dolía no era la traición, ni siquiera la vergüenza pública, era el darse cuenta de que, en el fondo, ella ya lo sabía, que había estado fingiendo una vida que se deshacía lentamente frente a sus ojos, solo para no enfrentar el vacío. Los días siguientes fueron una especie de coreografía muda. Esteban seguía actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. María también. Preparaba el desayuno, doblaba la ropa, saludaba con un beso corto antes de que él saliera al trabajo. Pero dentro de ella, algo se estaba gestando, un cambio, no uno de esos que se notan en la piel o en la voz. Era un cambio profundo, como una semilla que empieza a abrirse por dentro, rompiendo la tierra con paciencia. Ya no buscaba más pruebas, no revisaba su celular, no olía su ropa, no hacía preguntas, porque ya no necesitaba confirmación de lo que era evidente. Lo que buscaba ahora era entender en qué momento se había perdido a sí misma. Cuándo dejó de tener una voz propia. Cuándo dejó de mirar por ella para mirar solo por él. A veces se sorprendía recordando que antes de ser la esposa de Esteban, ella tenía sueños, ideas, pasiones, que alguna vez estudió arte, que le gustaba pintar, que tenía una risa fuerte que ahora no reconocía en ninguna parte. Y en ese silencio cotidiano empezó a observarlo con distancia. Cada gesto, cada palabra vacía. Ya no dolía igual. Ahora ardía, sí, pero con una furia distinta, como la que antecede a una decisión. Lo que nadie sabía era que María tenía una memoria afilada y una intuición que nunca se había permitido escuchar con claridad. Así fue como, durante una cena de aniversario de la empresa, una figura del pasado volvió a cruzarse en su camino. Lucas Méndez, CEO de una multinacional tecnológica, exitoso, carismático y, según los rumores, archienemigo de Esteban desde una vieja disputa comercial que nunca se cerró del todo. María lo había visto en revistas, en noticias de negocios, pero jamás lo había tenido tan cerca. Él, alto,
con mirada segura y voz grave, la reconoció al instante. «Tú eres María, la esposa de Esteban, ¿cierto?», dijo con un tono que no era casual. Ella lo miró sin bajar la vista. «Todavía lo soy, sí». Lucas sonrió de lado, como quien encuentra una pieza olvidada en el tablero. «Todavía», repitió, dejándolo flotar en el aire. No hubo más palabras, pero algo se selló en ese cruce de miradas. No fue un coqueteo, fue algo más denso, como si dos personas heridas reconocieran en el otro una grieta similar. Esa noche, por primera vez en semanas, María durmió con una imagen distinta en la cabeza. No la de Esteban mintiéndole, sino la de Lucas, observándola como si viera algo que ni ella recordaba tener. El primer encuentro real entre ellos no fue planeado. O tal vez sí, pero no por ella. Fue una tarde lluviosa, cuando él la llamó desde un número desconocido y le dijo: «Tenemos algo en común, y no hablo solo de tu marido». María aceptó reunirse con una mezcla de curiosidad y temblor interno. El lugar fue un café discreto en una calle poco transitada. Él llegó antes, con un paraguas negro y un gesto serio. No hubo rodeos. «Sé lo que Esteban te hizo. Sé lo que le está haciendo a mi empresa también, y estoy harto». Ella lo miró en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó. Lucas apoyó las manos, firmes, sobre la madera. «Tú lo conoces por dentro. Yo lo conozco por fuera. Si unimos eso, podemos derribarlo». María soltó una risa seca. «¿Y qué te hace pensar que quiero vengarme?». Él se inclinó levemente, sin perderla de vista, «porque ninguna mujer que ha sido traicionada como tú y se sienta en esta mesa está aquí solo por un café». María no respondió enseguida, pero por dentro una parte de ella despertaba con una fuerza que no reconocía y que empezaba a gustarle. María no aceptó el plan de inmediato. Salió de ese café con la cabeza llena de ideas que chocaban entre sí, como olas en un mar revuelto. ¿Venganza? Nunca había sido una mujer vengativa. Siempre creyó que el tiempo se encargaba de poner a cada quien en su lugar. Pero esta vez el tiempo no bastaba. El tiempo no limpiaba la humillación pública, ni devolvía las noches llorando en silencio, con la cara enterrada en la almohada. El tiempo no reconstruía el respeto que se rompió sin siquiera un perdón. Y Lucas no era solo un hombre con poder. Era alguien que la miraba sin lástima, sin consejos vacíos, sin frases hechas como «tú vales mucho». Él veía su rabia contenida, su inteligencia dormida, su dignidad herida, y eso lo volvía peligroso y tentador. Así que días después lo llamó. Lo citó en una sala de reuniones vacía, dentro de la misma empresa donde Esteban aún caminaba como si nada. «No soy una víctima», le dijo ella, sin rodeos, «y tampoco soy tu herramienta. Si vamos a hacer esto, es en mis términos». Lucas asintió sin discutir. «Yo no necesito una víctima, necesito una aliada». Esa fue la primera vez que María sintió que el suelo bajo sus pies ya no temblaba. La alianza se fue tejiendo con silencios compartidos y decisiones firmes. Lucas le mostró documentos, correos, movimientos turbios en cuentas que vinculaban directamente a Esteban. María, por su parte, aportó acceso a reuniones, hábitos, patrones, todo sin levantar sospechas. Entre café y café, entre datos y estrategias, algo más fue creciendo. No era amor, no todavía. Era una complicidad rara, limpia, donde no había promesas ni máscaras. Solo dos personas heridas tratando de recuperar algo que les habían arrebatado, el control de sus propias historias. Una tarde, mientras revisaban papeles en la oficina de Lucas, él la observó en silencio. «Eres mucho más que lo que te hicieron creer», le dijo. María no respondió. Solo bajó la mirada, tocó su collar, uno antiguo que llevaba desde que Esteban se lo regaló en su segundo aniversario, y luego se lo quitó. Lo dejó sobre la mesa, sin decir nada. Lucas entendió. Fue como una señal, y cuando sus labios se encontraron, no hubo urgencia ni dramatismo.
Fue un beso lento, consciente, como quien firma un pacto sin necesidad de palabras. Desde ese momento ya no eran solo dos heridos, eran dos aliados con un objetivo en común. La transformación de María comenzó con un acto simple pero simbólico, una visita a la peluquería. Entró sin cita, con el cabello largo recogido en una coleta apretada, y salió con un corte recto, moderno, que dejaba al descubierto su cuello y sus hombros como si estuviera despojándose de un peso viejo. No fue por vanidad, fue por necesidad, porque cada mechón que caía era una parte de su silencio que se liberaba. Después vino la ropa. Nada exagerado, nada fuera de lugar. Solo piezas nuevas, sobrias, elegantes, que hablaban sin gritar. En la oficina todos notaron el cambio. Incluso Esteban, aunque intentara disimularlo. «Te ves distinta», comentó un día en el ascensor sin mirarla directamente. María sonrió sin mostrar los dientes. «Tal vez ahora me estoy viendo como siempre fui». Él no respondió. Solo apretó el maletín con más fuerza. Lo que él no sabía era que esa nueva versión de ella no venía sola. Venía con una mirada firme, con pasos que no temblaban, con decisiones que ya no pedían permiso. Cada vez que entraba en una sala, ya no era la esposa de Esteban. Era María, y eso, en su mundo, era más perturbador que cualquier grito. La prueba más evidente de ese nuevo poder llegó en una de las cenas empresariales más esperadas del año. María apareció del brazo de Lucas, vestida con un conjunto negro sin adornos, pero con una elegancia que no necesitaba lentejuelas. Todos los ojos se giraron. Los murmullos empezaron apenas cruzaron la puerta. Esteban, que estaba hablando con un grupo de inversores, se quedó inmóvil por unos segundos. La miró, la escaneó, tragó saliva. Lucas, por su parte, la guiaba con calma, como quien lleva a una reina por su trono. Durante toda la noche María no buscó enfrentamientos ni escenas. Solo existió. Caminó con seguridad, conversó con quienes antes apenas le dirigían la palabra y, en un momento clave, pasó junto a Esteban. «María», murmuró él, como si de pronto hubiera recordado que ella tenía voz, cara, historia. «Buenas noches, Esteban», respondió ella sin detenerse, con una sonrisa breve y una mirada que decía más que 1000 discursos. No fue grosera, no fue altiva, fue precisa, y eso lo descolocó más que cualquier reclamo. Porque esa mujer, la que él creía tener controlada, ahora le era completamente desconocida. A partir de esa noche, la tensión entre Esteban y Lucas se volvió imposible de disimular. En reuniones compartidas, eventos públicos o simples coincidencias, el aire se cargaba como antes de una tormenta. Pero Lucas nunca levantaba la voz. Jugaba con la paciencia, con la estrategia, con esa forma suya de mirar a los demás como si supiera algo que ellos aún no. María observaba todo en silencio. Ella ya no necesitaba venganza ruidosa. Lo que buscaba era justicia en su forma más precisa, la verdad dicha sin adornos, la exposición sin dramatismo. Fue así como orquestaron el siguiente paso. Lucas tenía un documento que comprometía directamente a Esteban en movimientos financieros turbios, con pruebas claras de desvíos de fondos disfrazados de inversiones. María se encargó de hacer llegar esa información al lugar correcto, sin dejar rastro. No fue una filtración anónima. Fue un mensaje dirigido, quirúrgico, enviado a las personas adecuadas. Y cuando el documento salió a la luz, en una publicación de negocios de alto nivel, nadie pudo protegerlo. La caída de Esteban empezó a gestarse como una bola de nieve lenta, pero imparable. El escándalo fue silencioso, pero devastador. No hubo arrestos ni escándalos policiales, pero sí pérdida de contratos, llamadas sin respuesta, inversionistas retirando su confianza. Esteban empezó a verse más tenso,
más cerrado. Caminaba por la oficina como si esperara que alguien le clavara un cuchillo por la espalda. Y en medio de ese caos controlado, llegó la escena que selló todo. Fue durante una gala benéfica, donde todos los empresarios importantes de la ciudad estaban presentes. María sabía que él iba a estar ahí, y también sabía que por primera vez no iba a evitarlo. Subió las escaleras con calma, vestida de blanco, sin accesorios ostentosos, con una mirada que no pedía permiso. Lo encontró en una esquina, rodeado de aduladores que ya no sonaban tan convencidos. Se acercó, lo miró a los ojos y con una voz clara y serena soltó la frase que lo dejó paralizado. ¿Ya contaste tú lo que hiciste o prefieres que lo haga yo? El silencio fue brutal. Todos los presentes se giraron y Esteban, pálido, no supo qué responder. María no gritó, no lloró, no expuso detalles, solo lo miró. Y ese gesto valió más que cualquier escándalo. Porque por primera vez él tuvo que enfrentarse al espejo, y no le gustó lo que vio. Lo que ocurrió después fue aún más demoledor, no por la fuerza del golpe, sino por la precisión del momento. Cuando el ambiente ya era una mezcla incómoda de murmullos y miradas que evitaban el contacto directo, Lucas apareció junto a María. No hizo un escándalo, solo se paró a su lado, la tomó de la mano con firmeza y dijo, sin necesidad de levantar la voz: «Por cierto, ya que están todos reunidos, María y yo vamos a casarnos». Así, seco, limpio, directo. Un anuncio que cayó como un cuchillo sobre una mesa de porcelana. Nadie se lo esperaba, ni siquiera los que ya habían empezado a sospechar. Esteban, por su parte, quedó completamente inmóvil. Se le tensaron las mandíbulas, como si intentara tragarse algo que no bajaba. María no lo miró. Mantuvo los ojos al frente como si ese momento no fuera para él, sino para ella, para cerrar un ciclo, para demostrar que ya no había marcha atrás. En esa sala llena de hombres de corbata y mujeres de sonrisa plástica, lo que más impactó no fue la noticia en sí, sino la forma en que ella la sostuvo, sin temblar, sin necesitar validación, porque no se trataba de demostrar nada. Era una declaración de autonomía disfrazada de compromiso. En los días siguientes, la noticia se esparció como pólvora en ambientes corporativos, en redes, en pasillos donde antes solo se hablaba de balances y fusiones. María se convirtió en tema de conversación, pero no como víctima, sino como una mujer que había dado un giro completo. Las versiones se multiplicaban, que lo había hecho por odio, por amor, por estrategia, pero nadie sabía la verdad completa, porque la única que conocía cada grieta, cada noche de insomnio, cada duda, era ella. Lucas respetaba eso, no pedía explicaciones, no exigía demostraciones, solo la acompañaba, la miraba como si supiera que el fuego que la había consumido también era lo que ahora la mantenía en pie. Y en medio de todo ese ruido, llegó el silencio más difícil. El que viene cuando todo lo planeado ya se cumplió. Una noche, en su nuevo departamento, una casa de líneas modernas, amplias, sin rastros del pasado, María se quedó sola frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad. No pensaba en Esteban, no pensaba en Lucas, pensaba en sí misma, y en sí, en medio de tanta estrategia, no se había perdido un poco. Porque por muy alto que fuera el edificio, uno siempre necesita saber si sigue con los pies en la tierra. La duda no se instaló de golpe. Fue como una brisa tibia que se colaba por rendijas imperceptibles. María había logrado todo lo que, en otro tiempo, le habría parecido imposible: dejar de ser la sombra de Esteban, romper el molde de mujer obediente, convertirse en un símbolo de poder y autonomía. Pero ahora, con las luces apagadas y el maquillaje fuera del rostro, se preguntaba si todo eso lo había hecho por ella, o por demostrarle algo a él. Era una pregunta incómoda.
como esas que uno evita cuando ya está todo armado. Lucas la notó distante durante un desayuno. Ella revolvía el café sin probarlo, con la mirada perdida. ¿Te arrepientes?, preguntó él, sin rodeos. María levantó la vista, sorprendida por lo directo. No lo sé. A veces siento que toda esta fuerza que descubrí vino de mi rabia, no de mi paz, y me da miedo no saber quién soy sin ese enojo. Lucas no la interrumpió, solo la escuchó, como siempre hacía, pero en sus ojos también había una grieta, porque él tampoco estaba libre, porque lo que empezó como alianza contra un enemigo común se había convertido en algo más, y ninguno de los dos sabía si eso era amor o solo una tregua emocional disfrazada. Esa tarde, Lucas no volvió a la oficina. Le dijo a María que necesitaba pensar, y ella no lo detuvo. Sabía que él también tenía sus propias batallas internas, sus miedos, su orgullo. Por primera vez desde que todo empezó, no sintió ansiedad por su ausencia. Se quedó en casa, encendió una vieja radio que llevaba años sin tocar, y limpió cada rincón como si cada superficie guardara un pedazo de su antigua vida. Encontró una caja con fotos del pasado, cartas escritas a mano, dibujos que había hecho cuando aún soñaba con abrir su propia galería de arte. Lloró, no por Esteban, no por Lucas, por ella, por la mujer que había dejado de ser, por la que estaba intentando volver a encontrar. Esa noche no hubo plan, ni reunión, ni estrategia. Solo una mujer sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos hinchados, reconociendo que a veces el mayor acto de valentía es admitir que aún no se está lista para seguir amando, pero tampoco se está dispuesta a seguir sobreviviendo. Pasaron 3 días sin que Lucas llamara. Ni un mensaje, ni una señal. Y, aunque al principio el silencio la inquietó, pronto se dio cuenta de que no dolía como antes. No era ese silencio que la había devastado en el pasado, el que venía con la sombra de la traición. Era otro tipo de vacío, uno que, en lugar de romperla, le dio espacio. Espacio para pensar, para respirar, para volver a ocupar su lugar en su propia vida. María se inscribió en un curso de pintura, algo que había postergado durante años por falta de tiempo. Volvió a agarrar los pinceles, a mancharse las manos sin miedo. En cada trazo, en cada color, sentía cómo parte de su voz regresaba. No hablaba de Lucas con nadie, tampoco mencionaba a Esteban. Era como si ambos fueran capítulos distintos del mismo libro. Pero ella estaba empezando un párrafo nuevo, sin necesidad de justificar lo anterior. En uno de esos días, mientras organizaba sus cosas, encontró una foto vieja en la que aparecía sonriendo frente a un mural que había pintado con amigas en la universidad. Y al mirarse ahí, con esa risa abierta y la cara sin filtros, entendió que esa mujer nunca se había ido. Solo había estado escondida esperando el momento de volver. Cuando Lucas finalmente reapareció, no fue con flores ni disculpas. Fue con un mensaje simple: ¿puedo pasar a verte? Necesito hablar. María dudó unos segundos antes de responder. Sí, pero no para seguir con lo de antes, para cerrar o empezar algo distinto. Él llegó esa noche, con la misma calma de siempre, pero con una mirada menos segura. Se sentaron en la cocina, sin tocarse, sin rodeos. No estoy seguro de lo que siento, María. No sé si esto que tenemos es amor, alianza o costumbre. Pero sí sé que te admiro, que estar contigo me cambió. Ella lo escuchó, con los brazos cruzados y los pies descalzos tocando el suelo frío. Lucas, tú no me debes amor, ni yo a ti, pero sí nos debemos honestidad. Y hoy, más que venganza, yo quiero paz. Él asintió con una sonrisa triste. Entonces empecemos por ahí. No se besaron, no se abrazaron. Solo compartieron un silencio largo, de esos que no duelen, que no cargan tensión, que simplemente dejan espacio para lo que venga después. Sea lo que sea,
La decisión más importante que María tomó en ese punto no fue quedarse ni irse, sino caminar sin necesidad de avisar a nadie. Empezó a organizar su nueva vida sin dar explicaciones, sin publicar nada, sin buscar miradas ajenas que validaran su camino. Se mudó a una casa más pequeña, luminosa, con plantas en las ventanas y paredes blancas listas para llenarse de cuadros nuevos. No era una mansión, no era un símbolo de poder, era su espacio, y eso era suficiente. Las mañanas se volvieron rituales silenciosos. Preparar café, regar las plantas, revisar papeles del curso de pintura. No había ruidos innecesarios, ni relojes apretando su cuello, solo su respiración acompasada, como si por fin su cuerpo y su alma caminaran al mismo ritmo. A veces pensaba en Lucas, a veces pensaba en Esteban, pero ya no como figuras que determinaban su destino. Eran partes de un camino que la había traído hasta ahí, piezas que encajaron solo para que ella entendiera que el centro de su vida no debía ser nadie más que ella misma. Y fue justamente en ese estado de equilibrio discreto que recibió una invitación inesperada: la ceremonia de entrega de premios empresariales anuales. Lucas sería uno de los galardonados por innovación social. María dudó, no por él, sino por lo que significaba regresar a ese entorno de rostros conocidos, rumores a media voz y sonrisas que escondían dagas. Pero algo dentro de ella le dijo que era hora de enfrentar eso también, no por revancha, por cierre. Así que fue. Con un vestido sencillo color crema, el cabello suelto, sin joyas llamativas. Nadie la acompañó, entró sola, y fue suficiente. Al llegar, algunos la miraron con sorpresa, otros con incomodidad. Esteban estaba allí también, sentado en una de las mesas del fondo, con el rostro demacrado, el traje arrugado y esa expresión de quien sabe que ya no tiene dónde esconderse. No se acercó a ella, ni siquiera lo intentó. La vio de lejos, como si mirarla de frente fuera demasiado, y esa fue la mayor declaración de derrota que María pudo recibir. Sin palabras, sin escándalos, solo el eco de lo que él ya no podía tocar. Cuando anunciaron el nombre de Lucas, el aplauso fue fuerte, pero María apenas lo escuchó. No porque no le importara, sino porque estaba demasiado concentrada en observar cómo él la buscaba con la mirada entre la multitud. Y cuando la encontró, no hizo ningún gesto grandilocuente, solo una leve inclinación de cabeza, un saludo silencioso, íntimo, que decía más que cualquier palabra. Lucas subió al escenario con la misma presencia que siempre había tenido, pero su discurso fue diferente. No habló de cifras ni de logros, habló de procesos, de caídas, de reconstrucciones personales. A veces uno construye algo valioso no por ambición, sino por haber perdido demasiado, dijo. Y aunque nadie entendió del todo a qué se refería, María sí. Cada palabra era un eco de las conversaciones que compartieron, de los vacíos que intentaron llenar juntos. Cuando terminó, hubo una ovación. Pero él no buscó más aplausos. Bajó del escenario y se sentó sin mirar a nadie. María se quedó quieta, sin moverse de su silla. No fue hacia él, porque entendió que algunas distancias no duelen, se respetan. Más tarde, mientras salía del salón, una periodista se le acercó. ¿Usted es la esposa de Lucas Méndez?, preguntó, con tono curioso pero sin mala intención. María sonrió con tranquilidad. «Soy María, solo eso». La periodista parpadeó, confundida, y asintió antes de alejarse. Fue un momento breve, insignificante para cualquiera más, pero para María fue una victoria. Porque por fin podía nombrarse sin necesidad de añadidos, sin pertenencias ajenas pegadas a su identidad. Caminó hasta la salida, se detuvo en la puerta y respiró profundo. El aire frío de la noche la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo no sintió nostalgia, sintió alivio, porque no se trataba de cerrar un ciclo con fuegos artificiales ni de gritar al mundo su nueva versión.
Se trataba de habitarla, de defenderla en silencio, todos los días. Y mientras bajaba los escalones con paso firme, entendió que lo más valioso que había recuperado no era una relación, ni una imagen, era a sí misma. La boda con Lucas no fue lo que la mayoría esperaba. No hubo salón de lujo, ni invitados famosos, ni cámaras transmitiendo en directo. Fue una ceremonia íntima, con apenas una veintena de personas, celebrada en un jardín al atardecer, rodeados de árboles y silencio. María no usó vestido blanco. Eligió uno gris claro, sencillo, con mangas largas y sin escote. No llevaba velo, solo una pulsera heredada de su madre y el cabello recogido en un moño bajo. Lucas la esperaba al final del sendero, con un traje azul oscuro y la mirada fija en ella, sin sonreír demasiado, pero con una expresión serena. Cuando se tomaron de las manos, no hubo promesas exageradas, solo una frase compartida en voz baja, casi un susurro, sin expectativas, con respeto. Fue un acuerdo más que un ritual, y para ellos eso bastaba, porque después de todo lo que habían atravesado, lo último que necesitaban era más apariencias. La boda no fue un punto final, ni un inicio idealizado, fue un punto medio, un espacio común donde podrían quizás aprender a construir desde lo real y no desde el dolor. Esteban no apareció, aunque había recibido la invitación, no porque María lo deseara allí, sino porque decidió enviársela como símbolo de cierre, para que supiera que ya no había odio, ni rabia, ni nada que lo conectara a ella más que un pasado sin retorno. Nadie supo si la recibió o si simplemente la ignoró, pero en el fondo a María le daba igual, porque en ese día tan silencioso y simbólico no pensó en él ni una sola vez. Lo que la ocupaba era el ahora, la tibieza de las manos de Lucas, la brisa suave sobre su cuello, los ojos de las pocas personas que realmente importaban, observándola sin juicio. Después de la ceremonia no hubo fiesta. Compartieron una cena pequeña en un salón de madera con música baja y muchas risas, y cuando terminaron, en lugar de lanzar un ramo o cortar un pastel, María salió sola al jardín, descalza, y se quedó mirando el cielo por unos minutos. Nadie la interrumpió, nadie preguntó qué pensaba, porque todos entendieron que ese momento era suyo, solo suyo. Con el paso de los meses, María y Lucas se adaptaron a una vida compartida que no exigía más de lo que podían dar. No fingían romanticismo permanente, ni se juraban eternidades cada mañana. Había días en que apenas hablaban, ocupados en sus proyectos, en sus silencios necesarios, pero cuando se encontraban, lo hacían desde un lugar de respeto profundo. María abrió un pequeño taller de arte en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. No era rentable todavía, pero eso no importaba. Por primera vez, sentía que lo que hacía tenía sentido. Pintaba por las tardes, enseñaba a mujeres mayores por las mañanas y organizaba exposiciones con otras artistas locales. Su mundo se llenó de colores, de pinceles usados y de miradas que no exigían nada. A veces, Lucas pasaba por allí sin avisar. Se quedaba en silencio, observándola pintar, y luego se iba sin perturbar el momento. No necesitaban hablar todo el tiempo. No necesitaban explicarse. Se habían encontrado desde la verdad, y eso era más fuerte que cualquier etiqueta. Un día, mientras organizaba una de las exposiciones, María recibió un mensaje inesperado. Era de la hermana de Esteban. Solo quería decirte que lo siento. Nunca supe todo lo que pasaste. María lo leyó 3 veces antes de decidir no responder. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba cerrar círculos que se cerraron solos. Colocó el teléfono sobre la mesa, se ajustó el delantal y siguió organizando los cuadros. Afuera llovía con fuerza, pero dentro del taller había luz cálida, olor a café y sonidos de risas lejanas de otras mujeres que preparaban sus espacios. Allí, en ese lugar,
No era la mujer vengada, ni la esposa del CEO, ni la traicionada. Era simplemente María. Y en ese instante lo comprendió de forma plena, porque el mayor acto de justicia no había sido exponer a Esteban ni casarse con Lucas. Fue haberse rescatado a tiempo, haberse sostenido en silencio, haberse mirado con honestidad después del derrumbe y no haberse rendido. El día que volvió a ver a Esteban fue inesperado, pero no sorpresivo. Fue en un centro comercial, mientras salía de una librería cargando unos lienzos y materiales para su taller. Lo vio de lejos primero, cabizbajo, caminando sin prisa, con una bolsa en la mano y una expresión apagada. Cuando sus miradas se cruzaron, él se detuvo. Ella también. No hubo huida ni disimulo, solo un momento suspendido donde los recuerdos parecían flotar entre ellos. Esteban se acercó con paso inseguro. «María», dijo, como si todavía tuviera el derecho de llamarla así con intimidad. Ella no respondió al instante. Lo observó. Estaba más delgado, con arrugas nuevas en la frente y una mirada que ya no era altiva, sino derrotada. «No esperaba verte aquí», añadió él. «Yo tampoco», contestó ella, sin rencor, pero sin sonrisa. «Supe de tu boda. Con Lucas». María asintió. «Sí», fue tranquila. Esteban respiró hondo como si algo le doliera más allá del pecho. «Solo quería decirte que lo arruiné todo. Lo sé». Ella lo miró en silencio. No había satisfacción en su rostro, solo una calma que venía de haberse reconstruido sola, sin esperar disculpas que no cambiarían nada. Él intentó continuar. «No era solo Natalia, hubo otras. Yo estaba perdido. Y tú siempre estabas ahí, como si fueras mi refugio. Pero yo no supe valorarte». Las palabras caían como gotas pesadas, pero María no lloró. No tembló. Ya no era la mujer que necesitaba entender por qué. Ya no quería saber cuántas veces ni con quién. «Yo ya no vivo ahí, Esteban. Ese lugar donde tú me dejaste ya no existe». Él la miró, con los ojos rojos, mordiéndose el labio inferior. «¿Alguna vez pensaste en volver?» Ella bajó la mirada unos segundos, no por duda, sino por respeto al pasado. «Sí, muchas veces. Pero me habría traicionado a mí misma si lo hacía». Hubo un silencio incómodo como esos que nadie quiere romper. Finalmente él asintió. «Lo mereces todo, María. Lo que tenés ahora y más». Ella solo respondió con una frase que llevaba tiempo guardando. «Y tú también mereces lo que elegiste. Yo ya elegí distinto». No hubo abrazo ni despedida teatral, solo un cruce de miradas final. Y luego ella se dio media vuelta, con los lienzos bajo el brazo, y paso firme hacia la salida. Después de ese encuentro, algo en María terminó de asentarse. No por las palabras de Esteban, ni por su arrepentimiento tardío, sino por la forma en que su cuerpo no reaccionó. No le temblaron las manos, no se le aceleró el corazón, no sintió ni odio ni nostalgia, solo una certeza tranquila. Lo había superado. No como quien olvida, sino como quien integra la herida sin que duela. Esa noche, ya en casa, preparó una cena simple y encendió unas velas. No esperaba a Lucas. No había planes. Solo ella, su espacio, su calma. Sacó una caja de recuerdos que había evitado por meses. Dentro estaban cartas viejas, fotos dobladas, pequeños objetos que alguna vez tuvieron valor emocional. Uno por uno, los fue sacando, observando y dejando sobre la mesa como piezas sueltas de otra vida. No lloró, no los besó, solo los vio con una distancia sana. Al final, eligió guardar solo una fotografía, la de ella con su madre, en una feria de arte, cuando aún soñaba con ser libre. Lo demás lo colocó en una bolsa. No para tirarlo con rabia, sino para dejar espacio, porque no se puede llenar una casa con cosas que ya no te representan. Al día siguiente, llevó la bolsa al contenedor más cercano. No fue simbólico, ni teatral, solo necesario. Luego caminó sin rumbo fijo, como hacía años no lo hacía,
sin prisa, sin mirar el reloj, sin esperar que nadie la llamara. Entró a una cafetería pequeña, pidió un café con leche y se sentó junto a la ventana. Allí, entre el murmullo suave de las conversaciones ajenas y el aroma a pan tostado, sintió algo nuevo: ligereza, como si todo el peso de los años anteriores se hubiera disuelto sin aviso. Recordó una frase que su madre solía decirle: cuando dejes de cargar lo que no es tuyo, vas a poder caminar más lejos. Y en ese momento lo entendió todo, porque por fin, después de tanto, estaba caminando por ella, sin venganzas, sin máscaras, sin cuentas pendientes, solo con su nombre, su historia y un presente que le pertenecía. Con el paso de los días, la relación con Lucas se volvió más serena. No estaban juntos todo el tiempo, ni necesitaban hacerlo. Había días en que no se veían y ninguno lo vivía como una amenaza. No había demandas, ni inseguridades disfrazadas de cariño. Lucas seguía con sus compromisos empresariales, con una agenda apretada que muchas veces lo alejaba del mundo más lento que María había construido. Pero cuando coincidían, lo hacían con una complicidad diferente, sin necesidad de grandes demostraciones. Una noche, mientras cenaban en el jardín trasero de su casa, él le preguntó: ¿estás feliz? María lo miró, con el tenedor en el aire, y respondió sin pensar demasiado: estoy en paz. La felicidad a veces es ruidosa. Yo prefiero esto. Lucas sonrió, como si entendiera exactamente a qué se refería, porque también venía de un pasado cargado de exigencias, de metas impuestas, de relaciones que se construían desde la presión. Ahora, con ella, todo era más real, menos perfecto, pero más humano. Fue en ese contexto que María recibió una propuesta inesperada. Una galería pequeña en el centro cultural local le ofrecía exponer sus cuadros en una muestra colectiva. No era fama, no era dinero, era validación, de la silenciosa, de la que llega sin buscarla. Dudó unos días antes de aceptar, no por inseguridad, sino porque ahora todo lo evaluaba desde otro lugar. Ya no quería hacer nada por necesidad de aprobación, pero al final dijo que sí. Preparó sus cuadros con dedicación, uno por uno, como quien cuida heridas que ya no sangran, pero siguen dejando marcas. En la inauguración, Lucas fue. Llegó tarde, como siempre, con una sonrisa que no pedía disculpas. Caminó entre las obras sin hacer ruido, sin pretensiones. Al llegar al cuadro más grande, una figura femenina entre sombras y pinceladas de luz, se detuvo. ¿Esa eres tú?, preguntó. María respondió sin girar la cabeza: esa fui yo. Ahora estoy en otro lienzo. Fue la primera vez que Lucas no dijo nada. Solo asintió, y se quedó mirándola como si fuera consciente de que, aunque estuvieran juntos, había partes de ella que ya nadie volvería a tocar. Y eso no lo alejaba, lo hacía respetarla más. La exposición fue un éxito discreto. No hubo medios ni alfombras rojas, pero sí personas que se detenían frente a los cuadros y preguntaban con curiosidad: ¿quién los pintó? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Es autobiográfico? María respondía con calma, sin grandilocuencias. No buscaba impresionar, solo compartir, y en ese acto de mostrar su obra se sintió más desnuda que nunca, pero también más libre. No necesitaba contar su historia con palabras, porque cada trazo hablaba por ella. Cuando todo terminó y las luces se apagaron, se quedó sola en la galería recogiendo pinceles, embalando marcos. No era tristeza lo que sentía, era gratitud, por haberse permitido volver a empezar, por no haber dejado que el dolor la definiera, por haber transformado la caída en arte. En ese instante, su teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Estoy afuera. No quería interrumpir. María sonrió. Salió. Lo encontró apoyado contra el auto y sin decir nada, se acercó y le tomó la mano. No para aferrarse, para acompañarse, como dos adultos que eligen compartir camino sin promesas eternas, pero con respeto real. Al subir al auto,
Él le preguntó si quería cenar. Ella negó con la cabeza. No esta noche. Quiero ir a casa, bañarme, ponerme una bata vieja y tomar té frente a la ventana. Lucas rió bajito. Eso suena perfecto. La dejó en la puerta sin besarla, sin bajar del auto. María entró, cerró con llave y se quitó los zapatos. Cada gesto era parte de su ritual de paz. Encendió una vela, preparó el té y se sentó frente a la ventana con una manta sobre los hombros. La ciudad seguía viva afuera, pero ella no tenía prisa por volver al ruido. En la repisa descansaba el único cuadro que no llevó a la exposición, un autorretrato inacabado, donde sus ojos estaban apenas delineados. No sabía si alguna vez lo terminaría. Tal vez no hacía falta, porque ahora entendía que no todo debe cerrarse con un punto final. Hay historias que se quedan abiertas por decisión propia, y en ese silencio, con la taza entre las manos, sintió que estaba justo donde debía estar, ni antes ni después, justo ahí, con todo lo que había sido y con todo lo que aún podía llegar a ser. Algunas semanas después recibió una carta por correo. Rara vez llegaban cosas físicas, así que le llamó la atención. El sobre era blanco, sin remitente. Dentro, solo una hoja escrita a mano. Reconoció la letra al instante. Era de Esteban. No contenía súplicas ni reproches, solo un texto breve. No busco redención. Solo quería que supieras que estoy en terapia. Por primera vez en mi vida decidí mirar hacia adentro. Tú fuiste el espejo que me obligó a hacerlo. Gracias por no haberte quedado. María leyó esas líneas 3 veces. No lloró, no se enojó. Sintió una punzada suave, como esas que avisan que una herida está cerrando bien. No respondió, no lo guardó. Simplemente lo rompió en pedazos pequeños y los arrojó a la basura. Porque entendió que las disculpas tardías no siempre necesitan respuesta. A veces solo confirman que una tomó el camino correcto al irse sin mirar atrás. Luego fue hasta su taller, encendió la radio y se puso a pintar. El pincel se movía solo, guiado por una calma nueva. Ya no pintaba desde la rabia ni desde el vacío. Pintaba desde un presente que había aprendido a cuidar con las 2 manos. Esa tarde recibió una visita inesperada. Una de sus antiguas alumnas del curso de pintura llegó con una amiga mayor, una mujer de unos 60 años que entró con timidez. Ella quiere aprender, pero cree que ya es tarde, dijo la joven. María se acercó a la mujer, le ofreció un café y le mostró algunos lienzos sin hablar mucho. Cuando la mujer tocó uno de los cuadros y murmuró, «Yo también tengo algo que sacar». Algo se activó en María. Le puso una paleta en la mano, sin más explicaciones, y la dejó en una de las mesas. Desde la otra punta del salón, observó cómo esa mujer, con movimientos torpes, comenzaba a trazar sus primeras líneas, y ahí lo entendió. Su historia no solo había servido para reconstruir su propia vida, también podía ser puente para otras. Mujeres que, como ella, habían sido silenciadas, olvidadas o simplemente se habían olvidado de sí mismas. María ya no necesitaba venganza ni justicia externa. Lo que necesitaba, y ahora tenía, era propósito. Y en cada mujer que se sentaba frente a un lienzo, encontraba un fragmento de su propia sanación. Con el paso del tiempo, el taller se fue llenando, no de gente, necesariamente, pero sí de historias. Mujeres mayores, mujeres jóvenes, algunas con cicatrices visibles, otras con dolores que solo se notaban en los silencios. María no hacía preguntas, solo entregaba pinceles, papel y espacio. Aprendió a leerlas por cómo mezclaban los colores, por la presión que ejercían al trazar una línea, por el modo en que se quedaban mirando una hoja en blanco sin atreverse a empezar. Se convirtió en algo más que una instructora. Era testigo, guardiana y acompañante. Y sin querer, encontró en ese entorno algo que nunca había buscado activamente: sentido.
un propósito que iba más allá de sobrevivir o rehacerse. Era como si, al ayudar a otras a dibujarse de nuevo, ella también se dibujara de formas nuevas. A veces, mientras barría el suelo lleno de pigmentos secos, se detenía a mirar las obras colgadas. Ninguna era técnicamente perfecta, pero todas estaban vivas, y eso, para ella, era más valioso que cualquier galardón, porque eran obras nacidas del dolor transformado, como ella. Una noche de lluvia, mientras cerraba el local, recibió un mensaje de Lucas. «Paso por ti en 10. Tengo algo que mostrarte». María dudó un segundo, pero dijo que sí. No por dependencia, ni por ansiedad, simplemente porque quería compartir el momento, sin que eso la definiera. Lucas llegó con una carpeta bajo el brazo. En su empresa habían lanzado una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras y quería que el taller de María fuera uno de los primeros proyectos respaldados. «No quiero apropiarme de nada, solo ayudarte a llegar a más mujeres, sin cambiar tu esencia», aclaró. Ella lo miró largo rato, con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero algo en sus ojos seguía siendo honesto. Aceptó, pero con una condición: que nadie del pasado, ni su nombre ni su historia con Esteban, formara parte de esa narrativa. No quería ser usada como ejemplo de superación cliché. Quería ser una mujer común que se levantó sola. Lucas entendió, y sellaron el acuerdo como siempre hacían, sin firmas, sin flashes, solo con un apretón de manos que decía todo lo necesario. El día que el proyecto fue lanzado oficialmente, María no asistió a la presentación. Prefirió quedarse en su taller, pintando con las mujeres que la acompañaban cada semana. No necesitaba reconocimiento público. Sabía que lo real no se mide en aplausos. Esa misma tarde, mientras limpiaba los pinceles, una de sus alumnas, una viuda que no hablaba mucho, le dijo: «Desde que vengo aquí volví a dormir bien». Fue una frase simple, pero se le quedó grabada, porque entendió que lo que estaba construyendo no tenía que ver con éxito comercial, sino con algo más profundo: la recuperación del valor personal. Cada mujer que pasaba por allí se llevaba algo. A veces era una técnica, a veces una palabra, a veces solo la certeza de que podía empezar de nuevo. Y eso, para María, era una cadena silenciosa de fuerza que nadie podía romper. No tenía oficina de lujo, ni empleados. Solo tenía un espacio lleno de color, con aroma a trementina y risas entrecortadas. Y era suficiente, más que suficiente. Lucas respetó esa distancia. Nunca intentó convertir el taller en un proyecto grande ni invadirlo con ideas corporativas. Iba cuando podía, ayudaba con cosas prácticas y se sentaba en silencio a observar. Algunas mujeres ya lo conocían, pero nunca lo veían como el esposo de María o el CEO. Era solo Lucas, el que traía donas los jueves y arreglaba las bombillas. Eso le gustaba a ella, porque entendía que el vínculo más sano es aquel que no exige protagonismo ni absorbe el espacio del otro. Compartían cenas sin demasiadas palabras, caminatas al atardecer y silencios cómodos. No necesitaban grandes declaraciones. María ya no buscaba ser salvada y Lucas no pretendía hacerlo, se acompañaban. Y en ese acompañarse sin ruido, habían construido algo que no se parecía al amor idealizado, pero sí al amor real. De ese que respeta el tiempo, el espacio y las cicatrices. Y esa noche, mientras cerraban el local juntos, él le preguntó en voz baja: «¿Sabes lo que más admiro de ti?». María levantó la vista. «Que nunca dejaste que te definieran por lo que te hicieron, solo por lo que decidiste ser después». En uno de esos fines de semana tranquilos, María recibió una invitación a una charla en un centro comunitario. Querían que hablara sobre su experiencia. No como empresaria, no como esposa de alguien importante, como mujer. Dudó, le costaba exponerse, pero algo en ella, quizás la certeza de que su historia podía ser útil, la llevó a aceptar. Preparó unas pocas notas,
sin guión rígido. No quería parecer experta de nada, solo quería ser honesta. Cuando subió al escenario, con una sala modesta, llena de mujeres de todas las edades, sintió por primera vez que no estaba ahí para contar su dolor, sino para mostrar que se puede seguir. No dramatizó, no buscó aplausos. Solo habló de las veces que se sintió invisible, de cómo reconstruyó su rutina, su cuerpo, su voz, de lo difícil que es decir «me voy», cuando nadie te cree capaz. Y al final, cuando una mujer del público le preguntó «¿Qué fue lo más difícil de todo?», ella respondió sin titubear «Perdonarme por haberme olvidado de mí durante tanto tiempo». No hubo aplausos enloquecidos, hubo silencio, uno de esos que duelen, pero sanan. Esa noche, al volver a casa, encontró sobre la mesa una nota de Lucas. «Fui a verte, pero no quise interrumpir. Hoy, más que nunca, sentí orgullo». María sonrió. No necesitaba más. Se duchó, se puso una bata cómoda y se recostó en el sofá, con los pies cruzados sobre el borde. Encendió una lámpara de luz tenue y cerró los ojos. Su vida no era perfecta, aún había días difíciles, aún arrastraba cicatrices, pero ya no eran abiertas, ya no sangraban. Eran marcas que contaban una historia de caída, pero también de renacimiento. Pensó en todo lo que había soltado para llegar ahí. Relaciones, miedos, la necesidad constante de agradar, y comprendió algo que nunca antes se había permitido pensar. Ella no estaba sola, porque ahora, por fin, se tenía a sí misma. Y eso, después de todo, era el vínculo más fuerte que podía sostener. Afuera, la lluvia golpeaba suave contra las ventanas. Adentro, solo había paz, y un corazón que ya no se escondía, que ya no pedía permiso para latir con libertad. Una mañana cualquiera, mientras organizaba las pinturas en el taller, entró una mujer mayor con gesto decidido. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una mirada firme. «No vengo a aprender, vengo a mostrarte algo», dijo sin rodeos. María, curiosa, la invitó a pasar. La mujer abrió la carpeta. Eran cartas, decenas de cartas que había escrito para sí misma durante años, como una forma de sanar. Nunca supe qué hacer con ellas, hasta que escuché tu historia. María las leyó en silencio. Eran duras, reales, sin adornos. Había dolor, sí, pero también una fuerza cruda. Cuando terminó, la mujer solo dijo: «Quiero que otras las lean. Si tú crees que puede servir, te las dejo». María asintió. No prometió nada, pero sintió algo moverse por dentro, porque entendió que el dolor compartido no se trata de abrir heridas por exposición, sino de mostrar cicatrices para que otras no se sientan solas. Esa noche empezó a pensar en un nuevo proyecto, una publicación artesanal, íntima, con relatos de mujeres que se reconstruyen sin luces ni trofeos, no para vender, para resonar, para decir: «Yo también estuve rota y aún así seguí». Los días siguientes los dedicó a recopilar historias. No buscaba dramatismo, buscaba verdad, y en cada relato que recibía encontraba un eco propio. Algunas mujeres la buscaban con timidez, otras con urgencia. Algunas contaban abusos, otras abandonos, otras soledades interminables. Y en medio de todo eso se fue gestando un pequeño libro, sin editoriales, sin marketing, solo papel, tinta y humanidad. Cuando tuvo los primeros ejemplares listos, los dejó en librerías barriales, en centros de salud, en cafés donde sabía que mujeres solas pasaban horas mirando por la ventana. No firmó con su nombre, no puso fotos. Solo escribió una dedicatoria al inicio, para las que callaron tanto que se olvidaron de su propia voz. Aquí estamos. Aquí seguimos. Y fue en ese gesto silencioso que María sintió su mayor logro. No fue el aplauso, ni la validación. Fue saberse parte de algo que no necesitaba ruido para ser poderoso, porque entendió que las revoluciones más profundas empiezan en voz baja, pero cambian vidas para siempre. Con el librito ya circulando,
Algo cambió en el ambiente del taller. Las mujeres que antes venían solo a pintar, ahora traían también palabras. Compartían textos, recuerdos, pedacitos de vida que antes se guardaban con vergüenza. María había creado, sin planearlo, un refugio, no solo de arte, sino de existencia. Una de las más jóvenes, que apenas hablaba, se animó a leer un texto suyo frente a todas. Su voz temblaba, pero no se quebró. Y al terminar, hubo un silencio largo. María se acercó y le dijo al oído: «Nunca dejes que te convenzan de que contar tu verdad es un acto de debilidad». Esa frase se volvió mantra. En los días siguientes, más mujeres se animaron. El taller se convirtió en un espacio vivo, donde el arte y la palabra se entrelazaban. Lucas, al ver esto, propuso grabar los relatos y convertirlos en pequeños podcasts para compartir en redes. María lo pensó, aceptó, pero solo si las voces eran reales, sin actores ni dramatizaciones. «Si vamos a contar lo que vivimos, que sea con la voz que lo vivió», dijo. Así fue. Y cada episodio se volvió una semilla que llegaba a otras mujeres en lugares que ni imaginaban. Fue durante una de esas grabaciones que María por primera vez contó su propia historia frente a un micrófono. No toda, solo lo esencial. «Estuve casada con un hombre que me hizo invisible, pero un día entendí que no era mi reflejo lo que se había perdido. Era mi mirada, y cuando volví a mirarme, me reencontré. Nadie lloró, nadie aplaudió. Solo se escuchó su respiración, fuerte, firme. Cuando terminó, apagó el micrófono y se quedó quieta. Lucas, que estaba en otra sala monitoreando el audio, entró en silencio. No dijo nada, solo le tomó la mano apretándola con calma. Y en ese gesto, ella entendió que ya no necesitaba protección. Lo que tenía ahora era compañía, y eso era suficiente, más que suficiente. Porque el verdadero amor, pensó, no llega a completar lo que falta, sino a respetar lo que ya existe. Y por primera vez sintió que todo estaba en su lugar, no perfecto, pero en paz. Una tarde de domingo, mientras organizaba pinceles y ordenaba papeles en el taller vacío, María encontró una vieja libreta que había usado en los primeros meses tras la separación. Estaba llena de frases sueltas, garabatos, listas de cosas que pensaba hacer y que nunca hizo. Al pasar una hoja, encontró una frase escrita en letras grandes. «No quiero sobrevivir, quiero vivir». Se quedó mirando esas palabras durante minutos. En ese entonces había sido un grito silencioso. Hoy era una constatación, porque ahora vivía. No desde la perfección, ni desde la alegría constante, vivía desde la verdad. Se equivocaba, se cansaba, tenía días grises, pero todos eran suyos. Decidió enmarcar esa frase y colgarla en la entrada del taller. No como una consigna para los demás, sino como un recordatorio personal. Cada vez que alguien entraba, la leía. Algunas asentían, otras se quedaban pensativas. Una la leyó en voz alta y dijo: «Yo también quiero eso». María sonrió, porque entendía el peso de esa declaración. Vivir de verdad, después del derrumbe, era el acto más valiente que una mujer podía hacer. Fue también en uno de esos domingos que Lucas le propuso viajar. No por trabajo, no por huir, solo para ver el mar. María dudó. Hacía años que no se tomaba días para sí, sin agenda. Finalmente, aceptó. Fueron a una playa poco concurrida, sin lujos, con cabañas simples y arena blanca. El primer día no hablaron casi nada. Solo caminaron. María se detuvo frente al mar, con los pies enterrados en la arena, y cerró los ojos. Respiró profundo. No pensó en nada. No hizo balances. Solo estuvo ahí, presente. Y cuando Lucas se acercó y le dijo: «No te he visto tan tranquila nunca», ella respondió sin abrir los ojos: «Es que por fin no siento que debo estar demostrando algo». Esa frase fue un parteaguas.
porque entendieron que habían llegado a ese punto no por seguir un guión, sino por dejar de actuar. Volvieron sin souvenirs, sin fotos posadas, sin declaraciones, solo con un recuerdo. Una tarde en la que el mar no fue fondo de escena, sino testigo de una mujer que por fin respiraba sin miedo. Con el tiempo, la historia de María se volvió conocida en círculos que jamás imaginó. No por escándalos, sino por resonancia. Mujeres que la escuchaban en los podcasts, que visitaban el taller o que simplemente compartían los pequeños libros artesanales, empezaron a escribirle. Algunas contaban sus propias historias, otras solo agradecían. María leía cada mensaje con la misma calma con la que observaba un cuadro recién terminado. No respondía a todos. No por indiferencia, sino por respeto, porque entendía que algunas palabras solo necesitan ser leídas. Nada más. Y en medio de esa red silenciosa de mujeres reales, tejida sin publicidad ni estrategias, comprendió que había creado algo que iba más allá de ella. No era líder, ni ejemplo. Era parte de una ola suave, constante, que empujaba a otras a volver a sí mismas. Lucas, al ver esto, nunca intentó brillar más. Se mantenía en la sombra como apoyo, y María lo amaba así, sin alardes, sin escena. Porque después de todo, el amor que más se sostiene es el que no interrumpe tu vuelo, sino que observa cómo vuelas. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza de su casa, una vecina se acercó. No eran íntimas. Apenas se saludaban. La mujer, con voz temblorosa, le dijo: «Gracias, por ser como eres, por demostrar que se puede volver a empezar sin destruirse». María no supo qué decir. Solo asintió, conmovida, y después, cuando la vecina se alejó, se quedó sentada en silencio. Era una de esas pequeñas validaciones que no esperas, pero que llegan cuando más lo necesitas. Porque a veces uno necesita saber que su proceso, por más íntimo y silencioso que sea, tiene eco, no para alimentar el ego, sino para confirmar que no estás sola en tu reconstrucción, que hay otras caminando con pasos similares, aunque en rutas distintas. Y ese día, mientras el sol acariciaba su rostro, María entendió que la justicia emocional no siempre llega con gritos o caídas públicas. A veces se manifiesta así, en una mirada agradecida, en una palabra susurrada, en la certeza de que fuiste ejemplo sin pretenderlo. El siguiente paso fue tan natural como inevitable. María fue invitada a coordinar un ciclo de charlas en una biblioteca pública, bajo el título Mujeres que se reconstruyen. No era famosa, no era escritora reconocida, pero su forma de estar en el mundo había tocado una fibra difícil de ignorar. Aceptó con la condición de que las historias contadas fueran reales, sin adornos. Quería voces temblorosas, relatos a media voz, testimonios sin filtros. Y así fue. Cada encuentro reunía a mujeres que por primera vez se animaban a hablar en público. Algunas lloraban, otras se reían, algunas solo escuchaban. Y en ese espacio circular, sin jerarquías, María encontró algo que jamás imaginó: comunidad. No de palabras vacías, ni de frases de autoayuda, sino de piel y cicatriz. De mirada que entiende sin juzgar, y eso la sanaba cada día un poco más, porque ya no era solo ella caminando, eran decenas, cientos, cada una con su historia, su mochila, su fuego. Fue en una de esas charlas que ocurrió algo inesperado. Una mujer de unos 40 años, con voz baja pero firme, contó cómo había vivido un matrimonio igual al de María, pero nunca pudo salir. Hasta que te escuché. No me diste coraje, me diste permiso. María no supo qué decir. A veces las palabras más poderosas no necesitan respuesta, solo presencia. Al terminar el encuentro, esa mujer la abrazó con fuerza, como quien abraza a una parte de sí que creía perdida. Y ahí,
Entre lágrimas discretas y manos apretadas, María sintió que todo, el dolor, la traición, la caída, el silencio, había valido la pena. No porque la hiciera fuerte, no porque la convirtiera en ejemplo, sino porque le permitió tender una mano real, honesta, a otra mujer en medio del abismo. Y eso, en su escala, era una forma de justicia, de redención, no para vengarse de su pasado, sino para darle un sentido que trascendiera su propia historia. Con el pasar de los meses, el taller se transformó también en refugio de vínculos nuevos. Una joven periodista que había escuchado el podcast pidió permiso para documentar el proyecto. María aceptó, con la única condición de que las historias no se romantizaran. Nada de finales felices impuestos. Solo finales verdaderos, aunque estén abiertos, aunque duelan, dijo. La periodista entendió, y durante semanas convivió con las mujeres del taller, escuchando en silencio, sin grabar, sin intervenir. Lo que nació de ahí fue un cortometraje íntimo, sin música grandilocuente ni narración dramatizada, solo imágenes, pinceles moviéndose, miradas entrelazadas, risas apagadas, lágrimas contenidas. Cuando lo proyectaron por primera vez en una pequeña sala del barrio, María no quiso sentarse adelante. Lo vio desde el fondo, de pie, con los brazos cruzados. Y al final, cuando se encendieron las luces, nadie aplaudió al instante. Se quedaron en silencio, procesando, porque habían visto algo más que un taller. Habían visto una red de mujeres que se negaron a quedar rotas. Y eso no se aplaude, se honra. Esa noche, Lucas la llevó a casa sin decir una palabra. Ya no necesitaban comentar todo. A veces el impacto se siente más en el pecho que en la boca. Al llegar, ella se bajó del auto, caminó hasta la puerta y antes de entrar se volvió hacia él. ¿Tú también te sentiste removido?, preguntó. Lucas asintió. Es difícil no sentirse pequeño frente a tanta verdad. Ella sonrió, le acarició el brazo y entró sin decir más. En el pasillo se quitó los zapatos, dejó el bolso, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie en la cocina. Todo en calma, todo en su sitio. Porque había encontrado finalmente un equilibrio que no dependía de nada externo, ni de él, ni del taller, ni de la validación. Era suyo, interno, intransferible. Y en esa noche común, sin fuegos artificiales ni gestos heroicos, supo que había llegado a un lugar donde las heridas ya no dictaban sus decisiones, solo recordaban su fuerza. Y eso bastaba. Tiempo después, una de las mujeres del taller, una abuela silenciosa, de mirada suave, falleció. Fue repentino. Un infarto, dijeron. María recibió la noticia mientras colgaba un nuevo cuadro. La llamó una de sus hijas, con la voz entrecortada. Ella hablaba mucho de ti. Decía que aquí había vuelto a sentirse viva. El golpe fue seco, no de esos que te tiran al suelo, sino de los que te hacen sentarte sin darte cuenta. María se quedó quieta por horas, mirando la silla donde aquella mujer solía sentarse. Recordó sus trazos, siempre circulares, su risa ronca, sus silencios densos. Al día siguiente, organizó un pequeño homenaje, sin discursos, sin flores caras, solo con sus compañeras del taller, pintando en su honor. Cada una hizo un cuadro distinto, inspirado en algo que esa mujer les había dejado. Y al final, María colgó el de ella en un rincón especial, con una placa de madera que decía: «Aquí pintó alguien que decidió no morirse en silencio». No hubo aplausos. Solo lágrimas tibias y una certeza. El legado más profundo que se puede dejar es hacerle espacio a otra para que viva un poco más libre. Fue entonces cuando María decidió algo que venía gestándose hace tiempo: escribir su historia con sus propias palabras, no como testimonio dramático ni como lección de vida, sino como ejercicio de memoria. Compró una libreta nueva, de tapas duras, sin líneas, y empezó por el principio. Yo no nací valiente,
Me fui haciendo, y así, noche tras noche, fue escribiendo. No buscaba editar, solo dejar constancia, porque sabía que, en algún momento, alguien leería esas páginas. Tal vez una mujer más joven, tal vez una desconocida que un día se sienta rota, confundida, perdida, y si al leer esas palabras siente aunque sea 1 milímetro de alivio, habrá valido la pena. No sabía si algún día publicaría ese cuaderno, no le importaba. Lo importante era que por primera vez estaba contando su vida desde ella, y no desde lo que los otros le hicieron. Era suyo, solo suyo. Y eso, después de todo lo que había atravesado, era la mayor victoria. Un día cualquiera, mientras limpiaba los estantes del taller, encontró algo que no recordaba haber guardado. Una copa de cristal con una pequeña grieta en el borde. Era del viejo juego que usaba con Esteban en las cenas importantes. La sostuvo entre los dedos, la miró a contraluz y por un momento se vio reflejada ahí, una forma perfecta, elegante, pero rota en un punto que nadie notaba a simple vista. No sintió nostalgia, sintió claridad. Caminó hacia el fregadero y sin dramatismo la dejó caer. El sonido del cristal al romperse no fue escandaloso, fue limpio, liberador, no por rabia, por limpieza, por cierre, porque a veces las cosas no deben guardarse por si acaso, deben irse. Esa noche, cuando cerró el taller, no encendió ninguna luz. Caminó por el espacio a oscuras, tocando las paredes, los caballetes, los marcos, agradeciendo en silencio, porque ya no sentía ese lugar como una meta, sino como un puente hacia algo más. No sabía qué, pero ya no le asustaba el futuro, porque ahora sí estaba lista para vivirlo sin miedo. En la mañana siguiente despertó temprano, antes del alba. Se preparó un café, se envolvió en una manta y salió al pequeño balcón de su casa. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya se intuía el comienzo del día. Se sentó en silencio, con las piernas cruzadas y la taza caliente entre las manos. No pensaba en nada, no hacía planes, solo respiraba. Era uno de esos momentos en que la vida no necesita justificarse, solo ser, y en ese instante una idea cruzó su mente. Tal vez, después de todo, no era tan tarde para empezar de nuevo, no una vez más, sino como forma de vida, no como revancha, ni como escape, solo como elección. En eso estaba cuando Lucas se asomó por la puerta con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. ¿Te pasa algo?, preguntó con voz dormida. Ella negó suavemente. No, todo está bien. Y lo estaba. Porque por fin, después de tanto ruido, de tanto caos, de tanta lucha, ella había encontrado su centro. Y eso, en un mundo que insiste en empujar a las mujeres hacia los bordes, era una revolución silenciosa. La noticia del cierre temporal del taller llegó semanas después. El edificio necesitaba reformas estructurales y debía quedar desocupado por unos meses. Cuando María lo supo, no sintió desesperación ni tristeza. Lo entendió como parte del proceso. Nada es permanente, todo se transforma. Reunió a las mujeres y lo explicó con calma. Vamos a pausar, no a parar. Lo que hicimos aquí no vive en las paredes, vive en nosotras. Algunas lloraron, otras rieron nerviosas, pero todas entendieron. Durante los días siguientes, empacaron lienzos, limpiaron pinceles y descolgaron cuadros. María, en silencio, preparó una última clase. Esa tarde no se pintó, solo se habló. Cada una compartió qué había encontrado en ese espacio. Y al final, María dejó una caja con sobres escritos a mano, uno para cada mujer. No con frases motivacionales, sino con palabras pensadas para cada una. Fueron leídas en casa, en la intimidad, y una por una le escribieron de vuelta. Gracias por enseñarme que mi historia no terminó cuando él se fue. Ahí fue cuando empezó. La última en salir del taller fue ella. Caminó entre los caballetes vacíos,
cerró con llave y se detuvo frente a la puerta cerrada. No lloró, no fotografió, no hizo ningún gesto simbólico, solo apoyó una mano sobre la madera y dijo en voz baja, «Gracias». Luego se dio la vuelta y caminó sin prisa. No sabía dónde abriría el próximo espacio, tal vez en otro barrio, tal vez en otra ciudad, tal vez no necesitaba un lugar fijo, porque había comprendido que lo más importante ya estaba sembrado. Mujeres que se animaban a mirarse distinto, que habían descubierto que no estaban solas, que no necesitaban pedir permiso para volver a empezar. Y eso, en su magnitud silenciosa, era un legado, no uno que se imprime en libros o se graba en placas de bronce, uno que se susurra de mujer a mujer como un hilo invisible que resiste las caídas, las traiciones, el olvido, y que nunca se rompe. Tiempo después, durante una entrevista que accedió a dar con cierta reticencia, le preguntaron, «¿Qué le dirías a la María de hace 5 años?» Ella se quedó en silencio unos segundos, respiró profundo y dijo, «Le diría que no era débil por haberse quedado, y que tampoco fue cruel por haberse ido. Solo estaba aprendiendo a recordar quién era». El periodista intentó indagar más, pero ella ya no necesitaba explicar, porque entendía que muchas veces las respuestas no vienen de palabras, sino de pasos firmes, de miradas limpias, de decisiones silenciosas. Esa entrevista se publicó en una revista digital y se compartió mucho, pero María no leyó los comentarios. No por arrogancia, porque ya no necesitaba saber qué opinaban los demás. Sabía lo que opinaba de sí misma, y eso bastaba. Esa noche, al volver a casa, dejó el teléfono en silencio, se preparó una cena ligera y se sirvió una copa de vino. No brindó, no pensó en el pasado, solo disfrutó el sabor tranquilo de una noche sin sobresaltos. Luego fue al balcón, miró el cielo estrellado y cerró los ojos. El viento le rozó el rostro, suave, y por primera vez en años se sintió completamente ligera, sin culpas, sin necesidad de reparar lo que otros rompieron. Se sentó en la hamaca de tela que había colgado hacía poco, apoyó la cabeza en el respaldo y se quedó escuchando el sonido del mundo sin hacer nada, sin corregir, sin planear, sin sobrevivir, solo estando. Y cuando el reloj marcó la medianoche, sonrió sin razón, porque sabía, sin duda alguna, que lo peor había quedado atrás, y lo que venía ya no la asustaba. Y así, en esa calma sencilla, en esa imagen sin testigos ni adornos, se cerró un ciclo. María no necesitaba más pruebas, no buscaba justicia ni revancha, solo plenitud, y la había encontrado. No en un hombre, no en una obra, no en una victoria pública, la encontró en sí misma, en el silencio, en la pausa, en ese sorbo lento de vino bajo un cielo inmenso. Y por fin, después de tantos años, pudo decirlo sin temblar. Ahora soy otra. Y lo era. Porque renacer no siempre grita, a veces solo respira.